Bien. Bueno, este es el mapamundi entonces, donde tenemos los países están coloreados de acuerdo a cuánto invierten en I+D, expresado como porcentaje de su Producto Bruto Interno. O sea, esto es expresado como porcentaje, el PBI es como si fuese la facturación de un país, toda la riqueza que genera un país eh, haciendo todas sus actividades económicas. Bueno, ¿qué fracción de esa economía se invierte en I+D? Son esos numeritos que ven ahí. Vemos que varias cosas. Primero vemos que los países que conocemos como países desarrollados son los que más invierten. Después vemos también que los números son números pequeños, van de 0 a 4, no son números muy grandes, 0 a 4%. Y después también podemos mirar un ranking, a ver quién es el que más invierte. El ranking está liderado por Israel, Corea del Sur, Japón, después vienen todos los países tradicionalmente industrializados. Por la mitad del ranking más o menos están Brasil, Rusia, Malasia, y Argentina está escoltada por Etiopía, Letonia, Gabón y Senegal con un 0,58%. Y estos datos son viejos, de hecho son de 2016. Si vemos hoy, ya estamos por el 0,49. En el 2018 estamos 0,49 del PBI, así que vamos para abajo. Bueno, este es un primer pantallazo de dónde está la Argentina en términos de ciencia y tecnología en el panorama global. Ahora, acá en el mapamundi veíamos, ¿no? Uno identifica los países desarrollados como los que más invierten, pero veamos con un poquito más de detalle. Lo de antes era una foto, vamos a ver ahora una mini película. Este plano es un plano de PBI per cápita, en el eje vertical, inversión en I+D como porcentaje del PBI en el eje horizontal. Y cada país, cada flechita que hay acá es un país. El origen de la flechita, por ejemplo, no sé, tomemos Corea del Sur, que está acá fácil de ver. El origen de la flechita es dónde estaba ese país, en este plano, en el 2001. Y la punta de la flechita es dónde terminó ese país, en el 2014. Y las flechitas están coloreadas. Las flechitas rojas, o sea, los países que están en color rojo, son los países que aumentaron su PBI per cápita en este periodo en más de $30.000. Los países en naranja son los que lo aumentaron entre 15 y 30, en verde entre 10 y 15, en celeste entre 5 y 10 y en violeta entre 0 y 5. Y fíjense que claramente uno identifica que los países están agrupados, ¿no? No están los colores repartidos por cualquier lado, todas las flechitas rojas están acá, después viene el grupo de las flechitas naranjas, después vienen las verdes, después las celestes y acá abajo las violetas. Esto nos muestra que lo que veíamos en el mapamundi recién como en una foto, que los países que conocemos como más ricos son los que invierten más en I+D, ahora lo vemos de manera un poquito más cuantitativa y vemos la evolución. Vemos que todos los países que más aumentan su PIB per cápita, o sea que no es que solo son más ricos hoy, sino que son los que más aumentan su PIB per cápita, son los que invierten más en I+D. Veamos la evolución, este es otro dato económico, la evolución de los PBI per cápita de algunos países de referencia. Desde el año 83, le puse el 83 por donde arrancó, digamos, de vuelta a la democracia en Argentina, hasta la fecha. Este es el PIB de Estados Unidos, PIB per cápita, Estados Unidos, casi no tiene fluctuaciones, bueno, es la potencia número 1 del mundo todavía, y lo aumentó 4,3 veces. Después tenemos acá abajo a China, que fíjense de dónde arranca, en el año 83, y cómo aumenta su PIB per cápita 45 veces en este periodo. Corea del Sur, otro país que se desarrolló mucho en este periodo, lo multiplicó por 13 veces, y Malasia, que es un país que ahora vamos a ver que está en desarrollo, no le damos mucha bolilla a veces porque es incipiente, pero está en desarrollo, lo aumentó 5,5 veces. Lo mismo que Brasil, uno puede decir, pero fíjense la profundidad de las oscilaciones de Brasil, ¿no? Comparadas con las de Malasia, o con las de Alemania, o con las de Corea. Fíjense que Estados Unidos y China casi no tienen oscilaciones, pero son dos potencias mundiales. El resto de los mortales sufren las crisis mundiales casi de manera sincrónica, ¿ven? Estas oscilaciones. Pero la profundidad de esos vaivenes es muy distinta en Malasia que en Brasil, en Alemania y en Corea del Sur, y peor aún en Argentina. Este es el de Argentina.
Es el PIB per cápita de Argentina desde el año 83 a la fecha, y vemos, ¿no?, que estábamos en un cierto nivel, pumba, nos fuimos al tacho en el 89, nos recomponemos, de vuelta nos estancamos, 2001, pum, de vuelta al fondo, nos recomponemos, 2011, de vuelta nos estancamos, y ahora estamos cayendo. Y así todos, si vemos cuánto aumentó nuestro PIB per cápita, es 3,7 veces, menos que cualquiera de los otros países que les mostré. Quiero llamar la atención a estos estancamientos que ven acá, ¿no? Vemos que con paradigmas políticos y económicos muy distintos, como los que tuvimos en los 90 o en los 2000, siempre volvemos a tocar lo que yo llamo un techo de productividad, nos estancamos. La economía se estanca. La economía se estanca, o sea, la generación de riqueza por habitante se frena, pero las demandas de la población no cesan. Entonces se establece una situación de déficit de cuenta corriente, también de déficit fiscal, muchas veces, y esa situación de déficit se puede sostener un cierto tiempo hasta que ya no se puede sostener más, y ahí, pum, caemos en una crisis. Y esa historia la venimos repitiendo sistemáticamente. Ahora estamos justo en el medio de una de estas crisis, ¿no? Estamos cayendo, todavía no sabemos bien hasta dónde, y en algún momento nos vamos a recuperar porque se va a acomodar todo de vuelta, ¿no? Y vamos a empezar a crecer de nuevo, como ya lo hicimos una, dos, tres, muchas veces. La pregunta es si queremos de vuelta estancarnos en otro lugar y hacer la misma historia de vuelta, o nos vamos a proponer de una vez por todas encarar un plan, un proceso de crecimiento económico sostenido en el tiempo. ¿Y por qué estoy hablando de economía? Porque ahora vamos a ver que parece una verdad de perogrullo, pero todavía acá en Argentina se oye, ¿no?, que, bueno, los países que invierten más en ciencia y tecnología lo hacen porque tienen plata, porque les sobra dinero, porque tienen ciertas variables económicas o variables sociales ya satisfechas, entonces con lo que les sobra se pueden dar el lujo de invertir en ciencia y tecnología. Es una pregunta válida en principio. Yo todo lo que les mostré hasta ahora son correlaciones que no implican causalidad. Esta flechita podría ir para un lado o para el otro. Bueno, esta es una manera de expresarlo, esta es otra, que encierra la misma trampa. No se puede invertir en I+D en un país con tanto por ciento de pobreza. Esto es una trampa conceptual, ahora vamos a ver, porque es argumentar pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Entonces, es una trampa que nos mantiene estancados. ¿Por qué digo esto? Porque la flechita va para este lado, no es para el otro. La flechita va para este lado. Los países desarrollados compiten entre sí en una carrera por transformar hallazgos científicos en éxitos económicos. Y, a ver, lo voy a tratar, esto probablemente en esta audiencia no lo tenga que explicar, pero muchas veces no se comprende lo fundamental, lo profundo de esto. Que la única manera de generar crecimiento económico sostenido es generando todo el tiempo actividades económicas de mayor valor. Cuando uno escucha las discusiones económicas en Argentina, siempre es entre escuelas de economistas que discuten cómo administrar ciertas variables económicas, que son típicamente el tipo de cambio, la tasa de interés, la cantidad de dinero, o sea, la emisión. Se pelean en cómo administrar mejor las variables económicas, que al fin y al cabo es como cómo administrar mejor los recursos disponibles. Bueno, uno puede generar crecimiento económico administrando mejor los recursos disponibles, pero es un crecimiento económico de corto alcance, porque no está tocando el corazón del problema, que son las actividades económicas. Si no tenemos políticas que mejoren nuestras actividades económicas, tocamos techo más rápido que tarde, que es lo que les acabo de mostrar, y después caemos en crisis. Y nuestro comportamiento hasta ahora en esa crisis fue cambiar la manera de administrar la economía, pero no fue nunca hasta ahora, la solución nunca fue empezar a invertir en ciencia, tecnología e innovación para conseguir actividades económicas de mayor valor. Y acá yo les quiero agregar que esto hay que hacerlo a la velocidad adecuada. Bueno, otra manera de ver esto, de la importancia de esto, es simplemente ver nuestra historia. Ahora, todavía se oye que Argentina era una potencia mundial en fines del siglo XIX,
XIX, principio del siglo XX, porque teníamos un PBI per cápita muy alto, ¿no? Que es verdad, teníamos un PBI per cápita muy alto, vendiendo carne congelada y granos. Bueno, pasaron 100 años de ese momento. Pasaron 100 años y los países que nos compraban granos y carne, en esos 100 años, entre otras cosas, desarrollaron la mecánica cuántica, la física del estado sólido, los motores eléctricos y de combustión interna, los barcos de gran porte, las telecomunicaciones por cable e inalámbricas, las microprocesadoras, las computadoras, las supercomputadoras, la industria química, farmacéutica, eléctrica, el láser, la fibra óptica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La internet, la inteligencia artificial, bueno. Entonces pasaron 100 años, en el mundo pasó todo eso, ahora compramos infinidad de productos en base a esas tecnologías, mientras que nuestro destino sigue dependiendo en gran parte de una buena cosecha o del valor de los granos. Entonces, claramente hicimos algo mal en nuestra política científico-tecnológica y productiva. Bueno, estos son valores de inversión, de inversión pública en ciencia y tecnología. Capaz en esta audiencia les puede interesar, porque hay gente de las universidades. Se los muestro rápidamente, pero no es el núcleo del problema. Pero muestra un poco cómo nos venimos comportando. Lo que ven acá en el gráfico de la izquierda es el presupuesto anual, está en millones de dólares corrientes, para hacerlo más fácil, para ver la tendencia. O sea, esto a primer orden te marca el poder de compra de ese presupuesto. Es el presupuesto anual en millones de dólares corrientes de la función ciencia y técnica del presupuesto nacional. Y vemos que a partir del año 2009 fue aumentando con la creación del ministerio, se estancó en el año 2012 en un nivel de 2.300 millones más o menos, y a partir de 2015-16 empezó a bajar abruptamente. Los dos puntitos finales todavía no están listos, ¿no? Porque el de 2020 todavía está en ejecución, está por acá. O sea, este puntito, por ejemplo, si el tipo de cambio sigue subiendo, este puntito va a bajar. Si llegaran a aumentar partidas, a poner nuevas partidas en pesos, el puntito podría subir. Y el puntito del 2021 es lo que establece la ley de presupuesto para el año que viene, en base a las predicciones que están en esa misma ley de tipo de cambio, que en general le pifian, ¿no es cierto? O sea que es muy probable que este punto termine más abajo. Pero bueno, por lo menos en la ley de presupuesto se ve una intención de frenar la caída. Ahora bien, esto es en valor absoluto del presupuesto. Fijémonos, el misma inversión pública, la función ciencia y técnica del presupuesto nacional, pero ahora expresada como porcentaje del presupuesto. O sea, del gasto total que hacía el Estado, ¿qué porcentaje se destinaba a esta función? Y acá no vemos esta subida y esta bajada, acá vemos una función monótona decreciente, ¿no? Incluso cuando aumentaba la inversión total, vemos que como porcentaje del gasto, esto iba siempre para abajo. Lo que está marcando que la prioridad política que se le estaba dando a la función ciencia y técnica en realidad iba decreciendo. Se destinaba, acá se destinaba más dinero, sí, pero mucho más dinero se destinaba a otras cosas. Y la participación en el presupuesto iba siempre decreciendo. Para el 2021 parece que se quiere revertir esa tendencia. Bueno, curvas como estas pueden ver en todas las instituciones digamos, del sistema científico nacional. No vamos a evaluarlas. Volvamos a la política argentina. Esta es la evolución en el tiempo de la inversión argentina en I+D total, expresada como porcentaje del Producto Bruto. Esta es la inversión total, inversión pública y privada. Vemos que esto está desde el año 96 hasta la actualidad, más o menos. Vemos que veníamos con un porcentaje del Producto Bruto de 0,4% desde el año 96. En el 2006, 2007 esto empezó a aumentar y nos clavamos en el 0,6. Y después empezó a caer de vuelta en el año 2015-2016, empezó a caer todo de vuelta. Y hoy está en el 0,5 más o menos. Bueno, estas son las oscilaciones de la política argentina con respecto a la ciencia y la tecnología. Son importantes y todos las hemos vivido, ¿no? Este aumento y esta caída, sobre todo los que trabajamos en este área, lo sentimos. Ahora,
Pongamos esta misma curva, los mismos datos, en el contexto global. Y ahora se ven así. Los puntitos celestes que están acá son los mismos datos de antes, pero la escala cambió porque la tuve que aumentar para incorporar a otros países. Acá puse algunos países de referencia, como, digamos, para representar a los países tradicionalmente industrializados, puse a Estados Unidos y Alemania, en la curva naranja Alemania, en la azul Estados Unidos. Para representar a los países en desarrollo, puse a China, la curva roja, y a Corea del Sur, la curva violeta, y a Malasia, la curva amarilla. Son 3 casos de países en desarrollo. Y para representar a países estancados, como el nuestro, están Argentina y Brasil. ¿Por qué uso estos términos, no? Lo de países tradicionalmente industrializados o países desarrollados, ya eso los conocemos todos, y la definición está bastante precisa, están acá. Ahora, país en desarrollo es un término que se usa muy livianamente, medio para cualquiera, que no sean los países desarrollados. Le dicen país en desarrollo a China, bueno, ahora ya no tanto, pero se lo decía, y a nosotros también, en el año 2000, por ejemplo. Y claramente China estaba siguiendo una trayectoria muy diferente que la nuestra. Hay una manera muy fácil de ver si un país está en desarrollo o no, y que es medir la velocidad a la que aumenta su inversión en I+D. No solo el nivel de inversión, sino la velocidad a la que la aumenta. ¿Por qué? Porque todos los países aumentan su inversión en I+D en el mundo. Todos la aumentan, porque es una cuestión de que el progreso global te lleva en esa dirección. La humanidad cada vez usa más tecnología y por ende gasta más, fracciones mayores en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Ahora bien, los que marcan el ritmo de esto son los países industrializados. Acá puse a Alemania y Estados Unidos porque son los que marcan la cota del progreso global. Estados Unidos es como el más lento de los países desarrollados, va a un 0,02% del producto por año, y Alemania es uno de los más rápidos que va al 0,04%. En promedio, los países desarrollados aumentan su inversión en I+D a un 0,03% de su producto por año. O sea, ven que no es que solo invierten más que nosotros, sino que van más rápido. Ahora vamos a verlo bien en detalle. Pero aumentan, ¿no? No es que invierten más, la aumentan cada año. O sea, en promedio, los países desarrollados hoy invierten alrededor del 3%, el año que viene van a invertir el 3,03%, y en 2 años van a invertir el 3,06%, y así. ¿Por qué invierten cada vez más? ¿No? Nos podemos preguntar. Y eso va en relación a lo que les contaba antes. Invierten cada vez más, no porque pueden, y no porque es una cuestión cultural. Invierten cada vez más porque quieren mantener su nivel de bienestar. Un país que, imagínense un país que de alguna manera se las ingenió para ponerse en su máxima capacidad, ¿no? Un país tiene una cierta población, una capacidad productiva instalada y unos recursos naturales. Imagínense que de alguna manera nos ingeniamos para poner a todo el mundo a trabajar, a toda la industria a producir, y se explotan los recursos naturales de la mejor manera posible. Fenómeno, lo logramos. ¿Nos podemos quedar ahí haciendo lo mismo por el resto de los tiempos? Si uno hace eso, si uno se queda haciendo siempre lo mismo, la capacidad de generar riqueza va cayendo. Porque las actividades económicas todas van perdiendo valor con el tiempo, fruto del mismo avance tecnológico. O sea, los productos y servicios que vendemos hoy valen cada vez menos. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico hace que esa producción se haga cada vez más barata y valgan menos, o porque aparecen tecnologías que hacen que los productos y servicios se vuelvan obsoletos. El que no lo ve en lo inmediato puede pensar en el repartidor de hielo, o en el film fotográfico, o en la videocasetera, o en el teléfono por cable. Todos los productos y servicios en algún momento son reemplazados por otros mejores, de mayor valor, gracias al avance tecnológico. Entonces los países desarrollados, que están de alguna manera en esa situación ideal que les decía yo recién, en su máxima capacidad, si quieren mantener su nivel de bienestar, no se pueden quedar quietos. Tienen que generar todo el tiempo nuevos productos y servicios mejores de mayor valor, y la única manera que conoce la humanidad para hacer eso es a través del conocimiento y la tecnología. Y por eso invierten cada año más. Y van a seguir haciéndolo porque es su única manera de mantener su liderazgo. Bien, entonces comprendido esto, es fácil de definir qué es un país en desarrollo verdaderamente.
Un país en desarrollo es uno que avanza más rápido que los líderes, porque de esa manera puede ir escalando posiciones de bienestar. Esto es como una carrera. Sí, nos movemos todos, pero si vos querés escalar posiciones, tenés que ir más rápido que los que van adelante. Si no, vos te movés, pero cada vez estás más atrás. Y eso es lo que nos pasa a Argentina. Bueno, veamos los países en desarrollo primero. China va al doble de velocidad que Alemania, 4 veces más rápido que Estados Unidos. Corea del Sur va casi 4 veces más rápido que Alemania, 7 veces más rápido que Estados Unidos. Y Malasia, que también encaró un proceso de desarrollo ya hace algunos años, va 3 veces más rápido que Estados Unidos y un 50% más rápido que Alemania. En cambio, Argentina va al 0,01 en promedio. Y si tomo la pendiente en los años más rápidos, íbamos al 0,02. O sea, nunca, en ningún momento, estamos yendo a la velocidad necesaria para escalar posiciones en la competencia global y para poder considerarnos un país en desarrollo. Por eso nuestras actividades económicas valen cada vez menos. Y por eso somos cada vez más pobres. Entonces hay que comprender esto si vamos a hablar de política científica y tecnológica, porque si no terminamos hablando de defender una institución, el CONICET, o las universidades, y perdemos la imagen global y la verdadera importancia de esto. Bueno, esto es una curiosidad. La iniciativa china más importante se llama Made in China 2025, y si uno mira dónde se cruzan las curvas de Estados Unidos y China, le pegan el palo. Fíjense que estos son ajustes lineales, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes le da un experimento y el ajuste les da así, no hace falta meter correcciones de segundo orden. Estos son políticas que se vienen aplicando de manera sistemática en los distintos países y que dan los distintos resultados. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, claramente Argentina tiene que cambiar su estrategia de inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que dar un volantazo significativo si queremos, de verdad, considerarnos un país en desarrollo. Y acá les marco algunas posibles estrategias para esto. Podríamos ir a la tasa de Malasia, o a la tasa china, o a la tasa de Corea del Sur. Podemos elegir algo en este rango, pero no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperar resultados diferentes, porque no los vamos a tener. Entonces esto como para marcar marcar un poco la cancha de qué es lo que hay que hacer. Curiosamente, hay proyectos en el Congreso de la Nación, desde hace tiempo ya que casi todo el tiempo hay algún proyecto dando vueltas que planea algo en este sentido, sin mucha profundidad del tema, tengo que decirlo lamentablemente, pero por lo menos el tema está en agenda. Acá les muestro algunos. La curva negra es un proyecto que presentó el senador Perotti en el 2017 y que obtuvo media sanción del Senado, pero que después perdió estado parlamentario porque fue cajoneado por la UCR y por el PRO. Curiosamente, ahora, 2 años después, la UCR presenta este proyecto, que es prácticamente copy-paste que el de Perotti, y el Frente de Todos presentó este, que está acá abajo. Lo bueno de esto, o sea, lo interesante de esto es que por primera vez en la historia, los dos bloques mayoritarios tienen proyectos en la misma dirección, porque la típica situación era que uno presentaba, el otro no, y al revés. Esta vez es la primera vez que ambos bloques mayoritarios presentaron proyectos análogos, con números bastante distintos, pero bueno, al menos reconociendo que hay que hacer algo al respecto. Y de hecho se han puesto de acuerdo, al menos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, se han puesto de acuerdo en este proyecto, que está acá. Y esto ahora está siendo evaluado por la Comisión de Presupuesto de Hacienda de Diputados. Bueno, la curva que yo pongo acá, en realidad les tengo que hacer una aclaración. Los proyectos de ley, obviamente que legislan sobre la inversión pública. No puedes forzar la inversión privada. La inversión privada hay que estimularla, hay que incentivarla con políticas, con incentivos, con instituciones, que esa es la pata que falta acá. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Los proyectos de ley legislan sobre la inversión pública. Y la curva que yo les muestro acá es cómo se proyectaría la inversión total si se mantiene durante todo este tiempo la relación público-privada actual, que es del orden de 70% público, 30% privado. Si se mantiene esa relación, la inversión total seguiría a ese ritmo. Lo ideal sería que la inversión privada creciera en acompañamiento a la inversión pública. Entonces ahí podríamos ir mucho más rápido y de hecho ahí lograríamos hacer de verdad lo que hay que hacer.
porque el problema de Argentina no se soluciona con inversión pública en ciencia y tecnología, eso lo tenemos que comprender. Porque si lo único que hacemos es aumentar la inversión pública, el sistema científico crece, pero desacoplado de las demandas de la sociedad, y entonces después nos pasa lo que nos viene pasando, como nos pasó, que te llegan mails del Ministerio de Ciencia ofreciéndote puestos en Perú, con sueldos que ni hablar en comparación con los de acá. O concursos para ir a desarrollar una nueva innovación en Alemania, en Merck, o con Israel. Entonces nos pasa lo que nos pasa ahora, que Argentina se la pasa produciendo para el extranjero. Formamos talentos para el extranjero, educamos gente para el extranjero, generamos conocimiento científico que es aprovechado en el extranjero y también generamos riqueza que es invertida en el extranjero. Nos va la plata de una manera fenomenal. O sea, estamos financiando al mundo con nuestro esfuerzo en vez de financiar nuestro propio desarrollo. Y nuestro propio desarrollo no va a ocurrir hasta que esto no se comprenda y tengamos una verdadera política económica, científica, tecnológica y productiva. Y no que la ciencia y la tecnología sean como algo lateral, la ciencia algo cultural y la tecnología algo que podemos comprar cuando hace falta. Y tampoco desarrollar tecnologías solamente desde el Estado, que después no tienen aplicación en nuestras empresas, porque eso después no termina impactando en la sociedad. Bueno, entonces, ahora quiero contarles un poco de cómo hay que invertir en ciencia y tecnología para que termine impactando en la sociedad, en la economía, y se establezca un ciclo virtuoso en esto, y no que se terminen generando sistemas endogámicos que después no tienen cómo seguir funcionando. Este grafiquito esquemático que les muestro acá marca en el eje vertical la inversión en I+D y en el eje horizontal el tiempo de un desarrollo. O sea, desde el comienzo de un ciclo de un nuevo desarrollo tecnológico, o sea, la observación de primeros principios, o sea, un nuevo conocimiento, hasta que se produce y distribuye a escala comercial o a escala de toda la sociedad un nuevo bien o un nuevo servicio con una nueva tecnología. Este proceso puede demorar mucho tiempo, puede demorar entre 2, lo más rápido, hasta 30 años, dependiendo de la complejidad de la tecnología. Y marco acá primero son los dos actores que juegan este juego al principio y al final del ciclo. Al principio del ciclo, o sea, los que generan nuevos conocimientos, ¿quiénes son? Bueno, los institutos de investigación, las universidades, son los que generan nuevos conocimientos. Esto se hace en todo el planeta con financiamiento mayoritariamente público. Al final del ciclo, los que distribuyen en la sociedad nuevos productos y servicios con nuevas tecnologías son mayoritariamente las empresas y las industrias. Y mayoritariamente esto ocurre con financiamiento privado. Bien, entonces ven que tenemos al comienzo y al final del ciclo de innovación, de generación de nuevas actividades económicas, mejores, de mayor valor, con tecnologías nuevas, tenemos dos actores muy diferentes, investigadores y empresarios, productores, comerciantes. Son dos actores completamente diferentes, que tienen roles muy distintos, naturalmente distintos. Entonces, se establece una brecha entre la ciencia y la producción que es natural. Muchas veces, acá en Argentina todo el tiempo hablamos de esta brecha, ¿no? Que la ciencia está desacoplada de la producción. Eso es verdad, es correcto. Y es natural, eso hay que entenderlo, no es un problema argentino, esto ocurre en todo el planeta. Es natural porque los investigadores tienen un rol, las empresas, los empresarios tienen otro rol en la sociedad. Entonces hay que comprender muy bien esto. ¿Y por qué insisto, aunque parezca una pavada? Porque como nosotros no entendemos esto, empiezan las confusiones y las echadas de culpa que se escuchan muy a menudo. Cuando se habla de que la ciencia no impacta en la sociedad, hay algunos que le echan la culpa a los científicos, porque dicen, no, pasa que los científicos investigan cualquier pavada. Hay otros que le echan la culpa a los empresarios y dicen, no, pasa que los empresarios son unos miserables, que no invierten en tecnología. Y como no son excluyentes estas dos cosas, hay algunos que creen las dos. Pero están equivocadas las dos. Porque se están asignando roles equivocados. Uno no le puede pedir a un investigador que cree trabajo y que piense cómo su investigación va a mejorar la vida de la gente, porque no fue para eso entrenado ni formado. Y tampoco tiene sentido pedirle a un empresario
que invierta en una tecnología que no comprende ni sabe que le va a servir. Eso no funciona tampoco. Entonces, yo, a pesar de que son actores muy, muy distintos, y tienen roles bien distintos, ven que las curvitas que yo puse acá tienen una colita que se mete para este lado y ese tiene una colita que se mete para el otro lado, porque existen excepciones. Obviamente que existen excepciones. Vamos a encontrar un investigador que descubrió algo y tenía el espíritu empresario y puso una empresa y comercializó su innovación y tuvo éxito. Los vamos a encontrar. También vamos a encontrar empresarios que hicieron lo opuesto, que eran muy curiosos tecnológicamente, investigaron, desarrollaron una nueva tecnología en su empresa y comercializaron un nuevo producto o un servicio con nueva tecnología e hicieron todo el ciclo ellos mismos. Los vamos a encontrar, pero son excepciones. Tenemos que entender muy bien que son excepciones. Y en Argentina lo que nos pasa muchas veces es que nos abrazamos a esas excepciones, entonces le pedimos a todos los investigadores que sean empresarios y le pedimos a todos los empresarios que inviertan en tecnología, pretendiéndoles asignar un rol que no pueden cumplir, y no tiene sentido. Y eso falla, porque la política pública no se puede basar en excepciones, se tiene que basar en comportamientos generales y en sistemas. Entonces, bien, esta brecha existe, es natural y se cierra, por eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo se cierra? Se cierra a través de políticas e instituciones especializadas en innovación. La innovación no es lo mismo que la investigación científica y no es lo mismo que la producción. La innovación es una actividad distinta de las dos y que actualmente se realiza de manera muy profesional y muy competitiva. Acá puse algunos ejemplos de instituciones en países desarrollados que se encargan de la innovación. La innovación comprende no solo conocimiento científico y tecnológico, que es específico para cada sector productivo, sino también, y también específico para cada sector, requiere capacidades de prospectiva a futuro, de mercadeo, de captación de capitales, de regulaciones, incluso de lobby internacional y política exterior, si es que estamos hablando de exportar alguna tecnología sensible. Entonces, requiere un conjunto de capacidades que no son las de un científico, no son las de un empresario, son las las que hacen falta para hacer innovación de manera competitiva. Y esta es, creo yo, la pata más flaca que tenemos en Argentina. Las flechitas que puse acá abajo es un poco, marcan el camino de cómo se gerencia la innovación. El TRL es una sigla que significa Technology Readiness Level, es un índice que inventó la NASA en los años 70, 80, para evaluar la validez de una tecnología. Desde que yo descubro algo y me parece que puede ser útil para alguna aplicación tecnológica, tengo que sortear una serie de pasos lógicos que me demuestren que esa tecnología de verdad es útil como yo me la imaginé. Esto lo inventó la NASA y lo aplicó la NASA para evaluar tecnologías nuevas en el espacio exterior. O sea, el objetivo de la NASA era, esto me va a servir en el espacio exterior, e inventó esta herramienta de gerenciamiento, que es muy básica, pero la inventó y la aplicó, antes no existía, para ir más rápido en la carrera espacial, para llegar más rápido, ¿no?, con nuevos dispositivos al espacio. Obviamente que a la NASA no le importaba ni cuánto costaba eso, ni si lo podía fabricar un operario, ¿no? Entonces, muchos aspectos que son importantes para la industria, para la NASA no eran importantes. Pero bueno, lo interesante es que años más tarde, cuando la competencia global por la innovación se empieza a volver cada vez más competitiva, la industria lo empieza a usar el TRL. Y obviamente se da cuenta que no alcanza con el TRL. Entonces lo empieza a complementar con otros índices. Por ejemplo, el NRL, que es el Manufacturing Readiness Level. Esto es un índice que mide la factibilidad de fabricación o de producción de ese producto o servicio con la nueva tecnología. Acá se evalúan aspectos como si uno lo puede fabricar, si es reproducible, si tiene todos los insumos necesarios, si la producción la puede hacer un operario y no un doctor en física en algún laboratorio, ¿no? Si se puede hacer a escala, todos los aspectos relevantes a la producción. Bien, cuando uno hace eso, uno va conociendo cómo lo va a fabricar el producto y cómo lo va a distribuir, entonces ya puede calcular costos, y con los costos uno puede hacer estudios de mercado. Es la tercera flechita que hace falta para hacer innovación de manera profesional. Entonces,
uno tiene que ir evaluando a lo largo del desarrollo si la tecnología sirve, si la tecnología se puede incorporar en un producto o un servicio a escala, y si se va a ganar dinero con eso. Las empresas entonces, ¿cuándo invierten? Invierten cuando estas 3 flechitas ya están por acá, amarillitas. Cuando ya la industria o la empresa sabe que la tecnología sirve, que la va a poder producir y que va a ganar dinero con eso. Cuando el riesgo de eso es mínimo, o ya se visualiza que es posible, ahí la inversión privada crece rápido. Ahora, pero antes es muy difícil. Entonces, la función de estas instituciones es tomar los nuevos conocimientos, desarrollarlos en conjunto con la industria, hasta que se vuelven lo suficientemente atractivos para que la industria lo siga sola. Y además hacer todo el gerenciamiento y la prospectiva y todas las cosas que les acabo de contar. Bueno, cuando esto se establece bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado tiene que invertir en universidades y centros de investigación. Esta es inversión puramente pública. Pero además, si vamos a aumentar la inversión pública, la inversión no tiene que ir solamente acá. Porque eso no funciona. La brecha no se cierra y entonces esto empieza a crecer de manera descontrolada, mal, no sabemos qué hacer con nuestros científicos, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado además tiene que invertir en estas instituciones intermedias de innovación, sectoriales, y además tiene que destinar dinero a incentivos a la inversión privada. Las empresas argentinas, al igual que en todo el planeta, y las nuestras más, porque están más atrasadas, necesitan apoyo, rentabilidad e incentivos para poder invertir en I+D. Entonces, cuando esto ocurre, se empieza a cerrar el ciclo, y a medida que se establece, las empresas empiezan a generar innovaciones, nuevos productos y servicios que valen más, entonces empiezan a facturar más, el Estado recauda más, y puede volver a invertir en este ciclo, y a retroalimentarlo, y así es como se pasa, ¿no?, de una inversión que era 70% pública, 30% privada, a una inversión que va creciendo globalmente, pero con una fracción privada que va aumentando. Acá les muestro, por ejemplo, la serie histórica de Corea del Sur, para que vean cómo ocurre esto. Corea del Sur arrancó su proceso de desarrollo en la década del 60, en una situación mucho peor que la nuestra, con un PIB per cápita de $100, casi sin industria, casi sin ingeniería, casi sin ciencia. Y claro, la inversión pública era 90 y pico % en ese momento. A medida que se establecen las políticas como las que les acabo de mencionar, la inversión privada va tomando una fracción cada vez mayor. En el caso de Corea del Sur, esto ocurrió de manera más o menos lineal, por 30 años, y acá cuando se llegó a un 50 y 50, hubo como una transición de fase, que rápidamente, en 5 o 6 años, se pasó del 50% al 75% privado, y desde ahí se mantiene en ese nivel, que es el nivel que tienen todos los países desarrollados, más o menos. Se mantiene la fracción, pero la inversión total sigue creciendo, ¿eh? Y vieron que hoy está por el 4, Corea del Sur, ya los mostré antes. Bueno, Argentina está por acá. No estamos arrancando como Corea del Sur en la década del 60, después de una guerra. Estamos acá, estamos mejor, pero estamos estancados acá hace muchísimo tiempo. Y no logramos seguir este camino. Bueno, eso es básicamente lo que les quería contar. Podemos conversar en un rato. Después tengo acá, si quieren, modelos de cómo se podía invertir y qué esperar en función del tiempo. Si Argentina de verdad hiciera esto, uno puede modelar, aunque sea para tener un marco de referencia, de cuántos años nos llevaría establecer un sendero de desarrollo y llegar a un nivel de desarrollo comparable al de los países industrializados. Y es notable que uno puede ver que no hacen falta 1000 años, ¿no? Hacen falta solo 20, 30 años de una política consistente. Al igual que ya pasó en otros países, esto no es nada nuevo, solo ponerlo en nuestro contexto. Así como hizo China o Corea del Sur, no necesitan 100, 200 años para desarrollarse. Con 20 años, 30 años de políticas consistentes, bien implementadas, la cosa cambia significativamente. Bueno, dejo acá y abrimos los micrófonos para conversar un rato, si les parece bien. Sí, claro. Yo puedo decir una cosita. Sí. Que se ve ahí en un año antes, en la primer camada, había un alumno coreano, Juan, que te acordarás, Sí, Fernando, claro, de me Juan. acuerdo. Sí. Juan venía cuando terminaba el cuatrimestre, se acercaba y me decía, ¿qué libros vamos a usar el cuatrimestre que viene? Y yo decía, qué ordenado, ¿qué es este muchacho? Qué organizado. No, era porque mandaba a pedir los libros a Corea que no tenían impuestos y se los mandaban para acá.
O sea, y si miramos en la curvita, en los años esos 96 al 2000, Corea era una rayita horizontal y después empezó a despegar. O sea, es la visión que se tiene, es lo que se está apostando y eso se empieza antes. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué si parece, o vos lo me explicás maravillosamente bien, ¿por qué si parece tan fácil no podemos arrancar? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Contado así, es verdad que suena fácil, ¿no? A mí me costó llegar a poder explicarlo tan fácil, porque es como todo, ¿viste? Una vez que todos acá son docentes, la mayoría me imagino. Una vez que uno empieza a explicar las cosas, la empieza a comprender más en profundidad y la seguís estudiando y llega un momento que si lo entendés de verdad, lo podés explicar fácil. Yo hace 6 años que estoy estudiando esto, porque cuando volví a la Argentina, primero me encontré, yo venía de Alemania, donde trabajaba 8 horas por día, normalmente, tranquilo, iba a almorzar a mi casa, volvía, terminaba de trabajar, a la noche no hacía nada, y producía a un cierto nivel. Volví a la Argentina, me encontré trabajando 12 horas y producía la mitad que en Alemania, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Porque soy la misma persona, estoy trabajando más duro y no avanzo. Entonces ahí primero me empecé a ocupar de cuestiones de gestión del sistema científico argentino, que hay miles de problemas, ¿no? Y ahí podemos hablar otro día sobre eso. Que es lo de la microgestión. Pero eso me fue llevando a decir, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿No? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y cuando empezás así, terminás capaz llegás al carozo del problema, ¿no? Y el carozo del problema es lo que les conté hoy yo. Y el carozo del problema no es tan difícil. No es tan difícil. Lo difícil es, bueno, ¿cómo hacemos para revertir esta cultura y empezar a mirar para adelante? Argentina viene haciendo lo mismo desde hace 100 años, básicamente. Y nos confundimos, tenemos confusiones, nos confundimos muchas veces el progreso global con estar en desarrollo, ¿no? Si uno mira las actividades económicas de Argentina de hace 100 años ahora, ¿qué agregamos? ¿No? Seguimos dependiendo de los granos. ¿Qué agregamos? Agregamos manufacturas, tuvimos un proceso de industrialización en la década del 50 que todavía nos da de comer un poco. Agregamos manufactura, pero que es simple, y que ya perdió el valor que tenía en la década del 50. Agregamos software, por ejemplo, ahora, ¿no? Se habla mucho de que agregamos software, y está muy bien. Ahora, analicémoslo. ¿Cómo exportamos software, ¿no? La mayoría del software que exportamos nosotros son horas hombre, de codificadores. Exportamos código que se incorpora en productos y servicios más sofisticados, de finanzas, de salud, de entretenimiento, de telecomunicaciones, que después terminamos consumiendo. Eso es lo mismo, es análogo que vender algodón y comprar telas. Es lo mismo que vender cuero y comprar zapatos. Entonces, es un upgrade del subdesarrollo que hacemos. Está bien, es mejor tener programadores que esquiladores de ovejas, sin duda. Pero si antes vendíamos lana y comprábamos pullover y ahora vendemos código y compramos servicios informáticos, tenemos que verlo. Y tenemos que darnos cuenta, eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que no estamos en desarrollo. Estamos estancados en un subdesarrollo y que cada tanto le hacemos un upgrade, ¿no? Para mantenernos a flote. Pero lo primero que no tenemos que hacer es comernos el verso de que estamos en desarrollo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer nuestro retraso y tampoco creernos después cuando hacemos algunas políticas que están buenísimas, pero que si no impactan en la sociedad, no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, poner un satélite en órbita, por ejemplo, es algo maravilloso, es algo fabuloso y muy bueno para el progreso del país. Ahora, como hecho aislado, no nos lleva a ningún lado. Entonces, por eso insistía yo con las excepciones. No vale quedarse en las excepciones, en las hazañas científicas que hacemos. Porque las vamos a tener, las tenemos, y están buenísimas, y nos tienen que sentir orgullosos. Y está bien eso. Ahora, tenemos que llevar ese orgullo a todas las áreas de nuestra vida económica. Lo mismo con los empresarios, ¿no? No vale mostrarte un unicornio, dos, o alguna empresa que hizo algo fenomenal, porque las tenemos y están buenísimas. Pero tenemos que crear un sistema donde todas las empresas argentinas puedan innovar
y cada vez vender cosas mejores y generar cada vez más riqueza y cada vez generar más trabajo y mejores trabajos. Entonces para mí cuando se habla de política científica, tenemos que tomar, ya sé que es un rol que no nos corresponde también, a mí me gusta hablar bien de los roles y cada uno, a nosotros no nos corresponde hacer esto. La realidad es esa, yo estudié y me formé para hacer otra cosa. Ahora me encuentro en esto porque me tocó una crisis vocacional, cuando yo me encuentro que el fruto principal de mi laboratorio es conocimiento que se patenta en el extranjero o postdocs para que avance la ciencia en Alemania o en Estados Unidos, la verdad que no me causa gracia. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos porque es lo que nos toca, pero además comprender el núcleo del problema, que no es más presupuesto para el CONICET, no es más becas, no es más presupuesto para las universidades, que sí hace falta. Pero con eso solo no vamos a ir a ningún lado. Si no invertimos en innovación, si no empezamos a trabajar en serio en innovación, para que las empresas argentinas empiecen a demandar conocimiento y tecnología, nosotros no vamos a tener un rol claro acá. Es lo que nos pasa. Yo creo, Fernando, igual complementario a lo que vos decís, con permiso me meto, ¿no? Pero No, por supuesto. que Si creen creo algo que... distinto, díganlo. No, todo lo contrario. Creo lo que vos estás diciendo, pero creo que las universidades, y más que nada las que estamos nosotros, tienen que involucrarse más con el tema de investigación también desde las bases. Porque si no, investigación parece que siempre es una cosa que es para unos pocos, unos semidioses, viste, que están ahí arriba investigando cuestiones que son estratégicas para alguien y que los estudiantes a veces no les queda tan en claro para qué, ¿no? Claro. Entonces creo que desde las bases nosotros tenemos que hacer mucho y que en ese sentido el Estado tiene que poner más inversión a las universidades en investigación y no solamente a la investigación desde el punto de vista CONICET, que eso está perfecto, digamos, pero me parece que tendríamos que nosotros tener un poquito más de posibilidades. Desde que tenemos CONIAU, nos viven exigiendo que el tema investigación y todas las carreras nos volvemos locos para eso, pero no hay una cosa que esté bien, viste, todavía No hay. No hay y hay una confusión de roles. Yo insisto con entender bien cuál es el rol de cada actor en la sociedad. El CONICET, ¿cuál es el rol de CONICET? Tenemos que definir cuál va a ser el rol de CONICET. ¿Va a ser hacer investigación científica? ¿Va a ser hacer patentes? ¿Va a ser hacer innovación? No se puede hacer todo. No se puede hacer todo porque hacer innovación está lleno de unidades de vinculación tecnológica, ¿no? Desde hace años. Y no han funcionado. Y no van a funcionar porque no es lo mismo. En cualquier unidad de vinculación tecnológica, vos vas con un proyecto de un biosensor, es bienvenido. Un prototipo de telecomunicaciones, bienvenido. Robótica para la industria, bienvenido. Inteligencia artificial, bienvenido. No funciona así. No se puede hacer innovación en todo. Porque hacer innovación para la industria farmacéutica es una cosa, hacer innovación para robótica es otra, hacer información para telecomunicaciones es otra. Si no, lo que terminamos haciendo es una especie de entradita en calor, ¿no? Como un ejercicio, pero no lo estamos haciendo en serio. Y hacer innovación es mucho más difícil que hacer investigación científica. Mucho más difícil. Y mucho más caro. Una cosa es tener un laboratorio de investigación y otra cosa es tener una planta piloto. Sale mucha más plata. Entonces, para mí esa es la pata más flaca que tenemos acá. Que como no lo estamos haciendo bien, le empezamos a exigir a las personas acá y a las universidades y al CONICET que hagan cosas que no pueden hacer y aparte tampoco le damos los recursos para que lo hagan. Pero a mí me parece muy importante aclarar y definir bien los roles de cada institución. Tenemos instituciones que son valiosas para esto, que podrían cumplir estos roles si se las reorganiza, ¿no? Como el INTI, el INTA, el INIDEP, podrían empezar a cumplir un rol como el que hace falta, pero bueno, son instituciones que fueron creadas en la década del 50, vapuleadas durante todo este tiempo, y han perdido la misión, han perdido la visión, y tienen situaciones muy difíciles. Entonces, el tema es serio, lo tenemos que discutir seriamente. Pasa que casi siempre cuando se dan las discusiones en un marco de miseria, están todos cuidando su ranchito, ¿no? Y no llegamos a ningún lado. Tenemos que lograr, capaz, salir de ahí, empezar a mirar todo desde afuera y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo en este panorama para el país? Y algunos van a tener que cambiar de rol, otros no, pero hay que reorganizarse, porque
está todo muy desproporcionado. Fernando, hola. Leonardo Hola. Motillo, ¿cómo andan? Hola Liliana. ¿Qué tal? Ahí preguntaba en el chat sobre tu mención de la velocidad adecuada en la que hay que inyectar un poco estos recursos, ¿no? Porque hay una limitante. Es infraestructura que... Me interesa que desarrolles sí. un poco el concepto No, de la está bien. velocidad. Sí, el concepto de la velocidad es obviamente súper importante porque esto es una carrera. Uno no puede hacer innovación. Dice, bueno, yo soy argentino, voy más despacito. No sirve, porque terminás desarrollando un producto hoy con tecnología del año 80 y no ganaste nada. Bueno, algo ganaste, algo aprendiste, pero estás siempre atrás, ¿entendés? Entonces, hay que hacerlo a la velocidad adecuada. Por eso yo marco este tipo de gráficos, donde ves a qué velocidad va China, a qué velocidad va Malasia, ¿ok? Porque cuando yo era chico, China fabricaba chancletas y baratijas. Made in China era sinónimo de berreta. Y hoy es el único país que te puede dar tecnología 5G desde las antenas hasta los terminales. Y fue en 30 años eso, ¿entendés? Y mirá Malasia, que ni le damos bola, pero mirá Malasia. Malasia tiene una política, y te vas a acordar de mí en 5 o 6 años, a Malasia la vamos a mirar arriba. Y nosotros seguimos cada vez peor. Entonces, es muy importante la velocidad. Ahora, bien, yo te marco la velocidad. Bueno, vamos a ir a esa velocidad. ¿Cuál es el limitante? Es una pregunta excelente, ¿no? ¿Qué es lo que limita a esta velocidad? Uno puede pensar primero que son los recursos económicos. Puede que no tengamos el dinero para hacerlo. Eso es mentira. Vamos a ir descartando. A ver si puedo pasar. Al final tengo algunas. ¿Se acuerdan de los números, no? China va al 0,08%. ¿Dónde está? China, va muy rápido China, ¿eh? 0,08% de su Producto Bruto por año. Bueno, vamos a ver cuánta plata es eso. Vamos a pasar, disculpen. Acá está. Este es el PBI. El PBI de Argentina, expresado en dólares, varía bastante porque depende del precio de los granos, del tipo de cambio, etc. Ahí ven el PBI de Argentina del 2009 al 2018, en miles de millones de dólares. En promedio, entre 2011 y 2019, el PBI de Argentina es de 550.000 millones de dólares. El 0,58% del PBI, que es lo que invierte Argentina en total en 2016, eran 3.200 millones. Eso es todo lo que invierte Argentina en I+D, público y privado. 3.200 millones de dólares. El presupuesto anual del MIT son 3.500 millones de dólares. Una universidad. Bueno, y acá tiene otras comparativas. Pero no importa, fíjate esto ahora. Si quisiéramos ir a la tasa china, ¿no? PBI Argentina, 550.000 millones de dólares. Si quisiéramos ir a tasa china, eso quiere decir que tenemos que invertir cada año un 0,08% más. Un 0,08% de 550.000 millones de dólares son 440 millones de dólares. ¿A vos te parece que es mucho para todo un país? Todos los años hay que invertir 440 millones de dólares más. Acá tenés algunos ejemplos. El giro de divisas al extranjero, que no es la bicicleta. Estos son riquezas genuinas de empresas que ganaron plata acá y deciden invertirla en otro lado, porque acá no encuentran dónde invertirla. 11.000 millones de dólares en el 2016. Pero esto se repite todos los años, ¿eh? Fue más fuerte durante el gobierno de Macri, pero también ocurría en el gobierno justicialista y sigue ocurriendo hoy. La riqueza que se genera acá no se reinvierte en el país. Con que vos logres incentivar un 5% de esto, ¿no? Ya está, te alcanza. O el pago de interés en las LEVAX. Esto es plata que se gastó el Estado en incentivar un tipo de inversión, que era una inversión financiera con un objetivo de mantener la inflación y que no funcionó. Pero bueno, era una inversión que hizo el Estado, que todavía estamos pagando. La podría haber invertido en otro lado. Y fíjate los números, estamos hablando de 500 millones de dólares por año contra decenas de miles. Y ahí acá hay otros ejemplos. O sea, Argentina no tiene un problema. El problema no es financiero, ni económico, de recursos financieros para hacer esto. No lo es. El problema es primero conceptual, que esto nadie lo está planteando, no está en el horizonte de ninguna fuerza política. Y el segundo, sí puede haber problemas de gestión. Bueno, acá es otro. El financiamiento también. Ahora no tenemos más financiamiento, pero lo tuvimos. Podríamos haber usado un poco de eso para
para hacer un proceso como el que hablábamos. Entonces, los recursos necesarios están. ¿Cómo se incentiva la inversión privada? ¿Qué es lo que hay que lograr? También está escrito, no hay que inventar nada. Acá, para el que le interese, pongo un documento de Deloitte, que es una consultora internacional que hace un relevamiento global de los incentivos a la inversión en innovación que hacen distintos países. Y ahí te dice qué hace cada país para incentivar la inversión privada, o sea que hay un menú muy amplio para elegir. Ahora, el problema que tendríamos, si queremos hacerlo, es que primero no tenemos talentos en innovación, no tenemos instituciones en innovación, porque un sector empresario tenemos que está atrasado, tenemos un sector científico que está machacado, pero lo tenemos. Ahora, en innovación estamos haciendo muy poco, mucho menos de lo que hacemos y es muy difícil. Entonces, en mi opinión, tendríamos que empezar a crear instituciones específicas sectoriales de innovación, en conjunto con el sector privado de cada sector. Acá, bueno, pongo ejemplos. Y el siguiente problema que tendríamos son los recursos humanos. Los recursos humanos siempre son un cuello de botella porque formar a un experto en una tecnología te puede llevar 10 años. Desde que un chico entra a la universidad hasta que es de verdad un experto en un área, lleva mucho tiempo. Y ese tiempo puede ser demasiado para poder ir a la velocidad que hay que ir. Entonces también va a ser necesario políticas para atraer talentos de otros lugares. Que eso es algo que nosotros no tenemos tradición en hacerlo. Los países desarrollados hacen todo el tiempo eso. De hecho, no podrían subsistir si no tuviesen el flujo de científicos y expertos desde países como el nuestro, por ejemplo. Tendrían un grave problema. Y cuando uno analiza la historia de otros países, lo ve. Por ejemplo, Israel, que hizo Israel yo no lo mostré, pero también es un proceso de desarrollo muy rápido, y logró hacerlo tan rápido porque tuvo una inmigración de científicos y tecnólogos rusos, después de la caída de la Unión Soviética, que se fueron a Israel en masa, y eso les permitió poder ir tan rápido. China no va más rápido por recursos humanos. China tiene reclara lo que tiene que hacer, pero nadie quiere ir a trabajar a China en el año 80. Ahora sí, hay mucha gente que se estudia chino y se van a China, ahora ya está, pero en la década del 80, ¿a qué talentos atraía China? Nadie. Entonces tuvo un programa de mandar personas a Estados Unidos, a Europa y traerlos de vuelta. Y eso los limitó un poco en la velocidad a la que podían ir. Y a nosotros nos limitaría también, creo, porque no tenemos suficientes talentos. Fernando, ¿te puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Sí. Dale. Buenas tardes a todos. Primero, agradecerte un montón porque ha sido clarísimo y pedir perdón también porque no tengo cámara, porque mi hijo está usando la computadora, y ha sido clarísima tu charla. La verdad me ha impactado. Bueno, es negativa porque nos pasa como país, pero ha sido muy clara en términos de números. Justo estás dando una charla en la parte de ingeniería, yo también soy ingeniero, y quería preguntarte si no crees que está un poco escindida la ingeniería de la ciencia en la Argentina. ¿Viste? En el sentido del pragmatismo que tiene el ingeniero, de decir, mira, tal desarrollo científico puede ser aplicable en tal nicho o en tal sector. Quería saber tu opinión al respecto, si te parece que es así o es una opinión mía equivocada. No, yo creo que es así y es una... Sí, gracias por la pregunta, Francisco. Creo que tu impresión es correcta. Y eso es parte de la cultura que tenemos en Argentina de no intentar innovar. Entonces las escuelas de ingeniería tradicionales, salvo el Instituto Sábato, por supuesto, y son escuelas, no, hablando en serio, las escuelas de ingeniería son escuelas de libro de texto, ¿no? De formar personas para aplicar cosas. No son escuelas de desarrollar la ingeniería. No son escuelas de crear nuevo conocimiento. Son escuelas para formar ingenieros que te manejen la fábrica, que te manejen la planta, que te controlen la calidad. Es un poco la filosofía de un país, digamos, subordinado, ¿no? Que, bueno, la tecnología va a llegar de otro lado, acá la tenemos que conocer y ya está. Entonces creo que eso es un poco lo que vos ves. Pero claro que sería mucho más positivo vincularla. La ingeniería es una ciencia también. No tiene que ser solo una...
Vos sabés que yo notaba, bueno, estuve afuera en Estados Unidos y notaba que mi profesor, por ejemplo, cobraba, te lo digo en números reales, cobraba $65.000, era licenciado en química y doctor en química, mientras que mi profesor de nanotecnología era ingeniero químico y doctor en física, y tenía muchas más patentes de transferencia y demás, y cobraba 135.000. Viste que en las universidades se dicen los montos, o sea, uno puede ingresar y ver los montos de los profesores. Sí. Era increíble, es casi el doble de lo que cobraba mi profesor, y por supuesto que a mi profesor yo lo veía como un genio, digamos, porque el tipo publicaba en revistas muy, muy prestigiosas, y el ingeniero no tan prestigiosas, pero sí hacía mucha transferencia de tecnología. Entonces veía como que estaba muy puesto el foco del gobierno, como una política de Estado, muy puesta el foco en el ingeniero, digamos, el ingeniero científico, a eso me refiero. Sí. Sí, eso es verdad. Y también hay, bueno, profesores de ingeniería eléctrica que publican en revistas científicas. Está mucho más interrelacionado. Pero bueno, sí, en Estados Unidos esto está muy desarrollado. La historia es muy interesante también. Un día, si quieren, podemos charlar de eso. Pero Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, hay un cambio de paradigma ahí. La Segunda Guerra Mundial es donde los países que ya estaban industrializados se dan cuenta del verdadero poder de la tecnología para generar nuevos productos y servicios, ¿no? Porque lo hicieron durante la guerra para ganarla. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron un montón de tecnologías, ¿no? Y bueno, y terminan con una obra cumbre que es la bomba atómica, lamentablemente, pero tecnológicamente es una cosa impresionante lo que se logró en poco tiempo. Terminada la guerra, Estados Unidos, al igual que Japón y Europa, todos los países se dan cuenta que tienen que hacer algo para aprovechar ese poder en tiempos de paz. Entonces esto no puede quedar solo para la guerra. Entonces empiezan a desarrollar sus sistemas científicos, tecnológicos y de innovación de manera muy, muy acelerada. Y ahí es también donde nosotros nos quedamos atrás ahí nosotros empezamos a hacer un intento, pero se cortó y los otros ya estaban de vuelta con una pendiente fenomenal. Y ahora estamos muy lejos, la verdad. Y a veces acá no lo vemos, lo lejos que estamos. Porque en Argentina hemos visto pasar muchas revoluciones tecnológicas y ya están en el calendario las que vamos a seguir viendo pasar. O sea, aquí vamos a pasar la de los antibióticos, la microelectrónica, las computadoras, las supercomputadoras, las fibras ópticas, las telecomunicaciones, la internet, la nanotecnología, la edición génica que salió del proyecto Genoma Humano, y vamos a ver pasar la de la inteligencia artificial, la de la computación cuántica. Esas ya son revoluciones tecnológicas que están planeadas. O sea, hay que entender que antes las revoluciones tecnológicas, por ejemplo, surge el láser surge, el conocimiento para el láser lo escribe Einstein en 1920. No tenía ni idea Einstein de lo que era un láser. Él descubre la emisión estimulada y la escribe en un papel, un paper científico y nada más. Recién, 40 años después, en la década del 60, se construye el primer láser y no sabían para qué servía tampoco. Le decían a solution looking for a problem. Recién 20 años después, en la década del 80, aparecen las primeras aplicaciones del láser, con el CD, los cortes de mecánica fina, y después, bueno, las cirugías, etcétera, ¿no? Hoy el láser está en todos lados, está en el cajero del supermercado, cada cajero del supermercado tiene un láser. Entonces, esa es una revolución tecnológica a la vieja usanza. Se descubre algo, nadie sabe para qué sirve, ¿no? De repente, por curiosidad, después de la Segunda Guerra, porque querían estudiar la interacción de la radiación con la materia, y la Armada quería haces para romper cosas, fabrican el láser, pero no rompe nada, así que tampoco sirve. Y después se le encuentran las aplicaciones tecnológicas. Esa es una revolución tecnológica tradicional, que surge en medio de manera exploratoria. Igual en esas, los que terminan aprovechándolas son los países que hicieron el juego todo el tiempo, porque cuando se concreta, esos países cuentan con el conocimiento, las personas y las empresas preparadas para aprovecharla. Hoy en día ya no ocurren así las revoluciones tecnológicas. Son cuasi planificadas, porque cuando Estados Unidos dice, vamos a hacer la gran iniciativa de la nanotecnología, ¿no? Ya saben que van a salir cosas de ahí. No sabés qué, pero cuando vos destinás 3.000 millones de dólares y pones a trabajar a ingenieros, físicos, químicos, médicos, todo el mundo en un tema, surgen nuevas tecnologías que se traducen en productos y en cosas que después hoy consumimos. Después lo hicieron con la gran iniciativa del cerebro, con el genoma humano.
son excusas. Es una excusa igual que poner un hombre en la luna. El tipo de la luna no va a traer nada, pero en el camino vas a desarrollar un montón de cosas. Secuenciar el genoma humano no nos iba a dar muchas soluciones esa secuencia. Ahora, plantearse hacerlo nos hizo desarrollar un montón de tecnologías de secuenciación de ADN, de fabricación de ADN, o hasta el CRISPR-Cas9, que es esta herramienta que tiene un premio Nobel ahora, ¿no? Que permite editar genes con precisión increíble y que va a habilitar un montón de tecnologías a futuro. Eso surge de ahí. Y después está la iniciativa del cerebro humano, y todo el mundo estudia el cerebro, y salen las ciencias cognitivas que ahora se van a vincular con la inteligencia artificial y van a cambiar el planeta. Entonces, y la computación cuántica, se está invirtiendo un montón de plata en la computación cuántica, y se va a concretar. No es ya algo, vamos a ver qué pasa. Se va a concretar. La fecha en el calendario la podés mover un poquito, pero va a ocurrir. Entonces, las revoluciones tecnológicas ahora se hacen de modo cuasi planificado. Y hay que empezar a participar de eso, porque cuando ocurre una revolución tecnológica, lo que ocurre es que de repente aparece una tecnología que cambia la vida de millones de personas o de toda la humanidad. Y eso significa un mercado económico nuevo que no existía y que va a crecer un montón. Entonces, hay que empezar a mirar más al futuro y empezar a jugar el juego del futuro. No el de donde estamos embarrados hoy, que también hay que salir del barro, pero además hay que empezar a mirar el futuro porque si no estamos sonados. Fernando, ahí Mariano tiene una pregunta para hacerte. Sí, cómo no. Estás silenciado, Mariano. Silencio, Mariano. Ahí está, perdón. Bueno, antes que nada, sí me uno a las felicitaciones del resto de los oyentes y a ver, con lo que me quedo es que hoy en día estamos perdiendo plata, ¿no? Porque estamos exportando científicos, exportando conocimiento básico, exportando paper, lo que se llame, ¿no? Entonces, hay dos alternativas, ¿no? Vos planteás una, que es pedir más plata, ¿sí? Y eso no depende de nosotros, si es lo que todos queremos, que nos dé más plata. ¿No hay forma de hacer esto reorganizándonos nosotros puertas adentro? O sea, diciendo, bueno, apostamos a un tren y le pedimos a la gente que se reorganice en función de eso, de una causa grande. O nosotros tratar de imitar cosas que se hicieron en otros ámbitos que parece que sí se logró, ¿no? Como en el nuclear, que a pesar de los tumbos que da, ¿no? Tenés un INVAP, que sería el medio de la campana que mostrás vos, tenés cosas a la izquierda, cosas a la derecha, para impulsar la tecnología. Entonces, quizá lo que me gustaría hacer un comentario de si pensás que nos van a dar plata para seguir haciendo lo mismo, o si se puede también nosotros empezar a mostrar una reorganización, cómo se podría hacer esa reorganización para quedar más convincentes. Bueno, muy bien. Voy a intentar responder. Primero, vamos por parte. Primero dijiste que hoy estamos perdiendo plata haciendo lo que hacemos como país. Y es correcto. O sea, en términos económicos, la inversión que hace Argentina en ciencia y tecnología la está tirando a la basura. Es muy poquita, está mal distribuida, etcétera, pero no nos sirve. La realidad es esa. En lo económico, después podemos argumentar que nos sirve en otros aspectos, ¿no? Y está claro. Pero en lo económico y para el desarrollo del país, no nos sirve. ¿Por qué? Porque no lo estamos acoplando a la sociedad a través de productos y servicios. Eso por un lado. Entonces, claro que tenés dos opciones, pero las dos opciones no son las que vos dijiste. Las opciones son hacer el camino virtuoso, ¿no? Y que eso empiece a rendir, o desmantelarlo, porque si tenés algo que no te está sirviendo, ¿no? La otra opción es dejemos de tirar plata a la basura y dediquémonos a los granos, a la carne, y chau. Entonces, es una opción, si querés. Pasa que esa opción no nos va a llevar a un lugar mejor. Porque es más o menos la que estamos haciendo. Tampoco estamos gastando tanto. Entonces voy a decir, bueno, lo que me ahorro me va a cambiar la vida. No, porque no estamos gastando. Entonces, la opción de desmantelar no nos va a llevar a ningún lado bueno y tampoco te va a hacer ahorrar mucha plata. Lo otro que dijiste, que decías, bueno, nos van a dar más plata. Yo creo que no pasa por ahí. Capaz yo no transmití bien el mensaje, ¿no? Para mí no, yo no quiero hablar acá de que nos tienen que dar más plata.
Porque podemos hacer el reclamo sectorial, que es válido, como lo hace cualquier sector. Tenemos unos sueldos de porquería, los institutos no tienen para funcionar, o sea, desde el punto de vista práctico y, digamos, de gestión, no tiene sentido tener gente que no haga su trabajo, tener edificios que se rompan, etc. Podemos hacer el reclamo sectorial. Ahora, creo que el desconocimiento es más profundo, ¿no? Y por eso trato de explicar todo el ciclo. Yo no creo que vamos a convencer desde nuestra posición, ¿no? Como científicos, como docentes universitarios, que vamos a convencer a nadie con la manija del poder. Nos pasa mucho, es verdad, ¿no? Vienen porque eso que nos pasa, te preguntan, ¿y para qué sirve lo que haces? ¿No? Y ahí te quedas en offside y empezás, no, porque esto, lo otro. Pasa que si vos no decís que vas a curar el cáncer la semana que viene, o ahora con el COVID, estamos todos salvados, tenés que curar el COVID, porque si no haces algo de COVID no sirve para nada, sonaste. Pero no funciona así. Entonces, para mí es importante que en la sociedad se comprenda cuál es el rol de un científico, cuál es el rol de la innovación, cuál es el rol de las empresas si quieren hacer innovación. Y en la sociedad me refiero a los actores principales, que son los empresarios, nosotros, y las organizaciones de trabajadores. Son los tres actores los que tienen que comprender esto si queremos que se dé de manera que funcione, de manera práctica. Porque si nosotros vamos con un discurso, puedo ir yo con esto que acabo de contar, o podemos seguir con el que se viene usando desde hace 70 años, 80 años, que es, no, la ciencia es buena, y es bueno el conocimiento, y hay que invertir porque los científicos somos buenos. Eso no sirve para nada. Y podés leer las historias de Tommy Buch, por ejemplo, uno de los fundadores del INVAP, y te va a contar cómo hicieron eso, y no sirve para nada tampoco. El INVAP es algo fenomenal. Ahora, ¿cuánto contribuye el INVAP al Producto Bruto de Argentina? Entonces, si lo vamos a tener como una joyita para mostrarla, y bueno, ¿sabes lo que pasa? Si tenemos joyitas para mostrar, cuando viene la época mala y no vas al teatro, no te compras joyitas, no te compras un cuadro para mostrar. Entonces te recortan el presupuesto, obviamente, porque no saben para qué sirve. Entonces tenemos que entender que esto sirve, no solo que sirve, tenemos que entender que es vital para desarrollar el país. Pero no se desarrolla el país invirtiendo en el CONICET o aumentando la investigación en las universidades. Así no se desarrolla el país. El país se desarrolla si eso empieza a penetrar en la sociedad a través de innovaciones, productos, servicios, empresas que compitan mejor, empresas que ganen más, que den más trabajo, que demanden conocimientos. Cuando eso ocurra, nosotros vamos a tener un rol claro. Si no, vamos a tener un rol muy difuso, que a la primera de cambio te van a decir, bueno, no, ¿sabes qué? Ahora no hay plata para el cuadro. No sé si te contesté. Sí, me contestaste. A ver, hay palabras por ahí que suenan fuertes, yo soy parte del sistema científico, no. Yo también, no, yo vivo de eso, no te olvides. No, por eso, cuando la palabra desguace es fuerte, yo no estaba proponiendo eso. Bueno, pero esas son, si perdés la lógica, vos tenés algo que... Sí. No, está bien, te entiendo. No, yo tampoco estoy a favor de eso. Te cuento que alguien lo puede pensar, porque si haces el análisis y decís, che, esto no está impactando a la sociedad, ¿para qué lo mantenemos? Que es un poco lo que ocurre, Mariano, en serio. Un poco lo que ocurre es, en la política no entienden bien para qué sirve. Por eso, el presupuesto, como yo te mostré, sí, a pesar de que aumentaba, el porcentaje del gasto era una función monótona decreciente. Eso te indica que no se sabe muy bien. Y nos ha pasado con autoridades de todos los gobiernos, que hacen crecer el CONICET. ¿Y para qué lo estamos haciendo crecer? ¿Para retroalimentarlo? Eso diverge. Si todos los años hacemos más investigadores para que entren al CONICET y para que hagan más investigadores para entrar al CONICET, ¿a dónde van? Después no sabemos a dónde van y te mandan anuncios para que se vayan a Perú, o a Merck, o a Israel. Entonces tenemos que saber qué hacer. Y saber qué hacer involucra todo el sistema. No decir esto es bueno y hay que hacerlo. Porque no alcanza. Por más lindo que sea, no alcanza. Fer, ahí tengo una pregunta de Nicolás Mesiti que te quiere preguntar algo. Nico. Sí, por favor. Fernando, buenas tardes. Me sumé por cuestiones personales un poquito tarde a la charla, pero bueno, estoy acá escuchando un poco lo que plantean. Y lo primero que se me viene a la mente es quizás
tomándolo a modo de pregunta, si existe la posibilidad de mejorar la eficiencia de todo el sistema científico a través de la participación o tomando en cuenta la participación del sector privado, o sea, poner la ciencia no solo a nivel de la ciencia, sino al servicio también del sector privado y trabajar de forma mancomunada. Bueno, eso es un poco de lo que estábamos hablando. Claro, pero hay que hacerlo pero hay que hacerlo de manera... no sé, eso no se hace pidiéndole a los científicos que se vinculen más con las empresas, o que piensen de lo que hacen qué le puede servir a una empresa. Eso no funciona así. Eso puede funcionar en algún caso, otro, si conoces un empresario y te contó y se te ocurrió una idea y capaz, pero no funciona así. O sea, el científico fue formado, educado y entrenado para hacer investigación científica. Y el empresario fue formado, educado y entrenado en la práctica para ganar dinero con productos y servicios. Entonces, los queremos vincular. La vinculación es la innovación, no es la investigación científica. Y no es el tecnólogo que le dicen, soy tecnólogo. Entonces, no, el tecnólogo no sabe de prospectiva, no sabe de regulaciones internacionales para exportar, no sabe de cómo captar capitales de riesgo. Entonces, para hacer innovación necesitas todo eso. Y eso en general no lo reúne una persona. Lo reúnen un conjunto de personas trabajando en una institución en favor de ese fin. Y eso lo tenés que hacer, si lo querés hacer en serio, con apoyo in situ a las empresas, porque las empresas tampoco saben cómo hacer la innovación en Argentina. La mayoría, vamos a encontrar excepciones, pero la mayoría, si vos te vas a las empresas del país, están funcionando con procesos muy viejos, con tecnología muy vieja. Entonces hay que hacer una curva de aprendizaje. Y hay que hacerla rápido. O sea, porque uno no puede saltearse. Eso también es bueno, ustedes son docentes y lo saben muy bien. El aprendizaje ocurre en el adyacente posible. Uno no puede saltearse pasos. Uno, con lo que conoce, puede aprender lo siguiente y eso le habilita conocer más y aprender más y así. En la innovación es lo mismo. Uno, si no conoce, ni siquiera se puede imaginar lo que puede hacer. Es como el láser. Ni Einstein se podía imaginar lo que era el láser. ¿Por qué? Porque no estaba en el conocimiento actual para nadie. Recién cuando ocurrieron un montón de pasitos intermedios, ahí, alguien lo puede visualizar. Entonces, lo que hay que hacer es ir extendiendo ese adyacente posible, pero rápido. Más rápido de lo que lo estamos haciendo para avanzar. Pero el rol de las empresas es muy importante, pero no lo vamos a resolver nosotros con buena voluntad o yendo a las empresas, ¿no? Eso es una política que tiene que venir de muy arriba, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Economía. O sea, no hay chances de que esto ocurra si hay una agenda económica, una agenda productiva y una agenda científico-tecnológica que corren por separado. No hay chances de que esto ocurra. Eso es así. No, tal cual. Eso es ir atrás de un modelo de país. Es ir atrás de un grande que nos tener el norte decidido, fijado, y un trabajo mancomunado de varios sectores, obviamente. Y ahí se definen los roles, se definen las acciones. Pero eso nos está faltando. Lo que tenemos son un montón de iniciativas dispersas, ¿no? Que no terminan confluyendo.